Hola, mi nombre es Belén de Luca Paz y estoy cursando la carrera Profesorado en Educación Inicial en el Instituto 15 que se encuentra en la localidad de Campana. Estoy haciendo la realización de un video explicativo para la materia didáctica de la matemática y a continuación voy a pasar a contar brevemente el eje medida y las 4 magnitudes que lo conforman. Bueno, como dije anteriormente, voy a pasar a hacer una breve explicación sobre la definición del eje medida. La medida es uno de los ejes de la matemática que articula a los otros dos ejes. Estos son el número y el espacio, dado que medimos objetos del espacio y como resultado obtenemos un número y una unidad. Medir es el proceso por el cual averiguamos cuántas veces una cantidad está contenida en otra de la misma magnitud. Medir implica calcular cuántas veces entra la unidad elegida en el objeto que se desea medir. La medida es uno de los ejes de la matemática que articula los otros dos ejes. Estos son el número y el espacio, dado que medimos objetos del espacio y como resultado obtenemos un número y una unidad. Medir es el proceso por el cual averiguamos cuántas veces una unidad está contenida dentro de la misma magnitud. Por otra parte, medir implica calcular cuántas veces entra la unidad elegida en el objeto que se desea medir. Por otra parte, en la vida cotidiana, el medir y el estimar son acciones que se realizan según las necesidades que las situaciones presentan. Las cantidades discontinuas son las que se cuentan. En este caso, la unidad que se utiliza es el número. En cambio, las cantidades continuas se miden y por lo tanto requieren de una unidad previamente convenida. Esta puede ser convencional o no. Estas unidades se requieren a las magnitudes de la medida, que son las siguientes: peso, capacidad, tiempo y longitud. A continuación, voy a empezar a hacer una breve explicación de las nombradas anteriormente. Bueno, para comenzar con el desarrollo de las magnitudes, voy a empezar por la longitud. Esta forma parte del sistema métrico decimal y su unidad de medida es el metro. Se relacionan tanto con la dimensión como con la distancia. El instrumento de medida puede ser regla de plástico o de acrílico, metro de madera, cinta métrica, entre otros. Los instrumentos que los niños pueden utilizar con estos elementos son los siguientes: el cubrimiento y el desplazamiento. En segundo lugar, la magnitud que voy a desarrollar es el peso. El peso es la fuerza de gravitación ejercida sobre una materia, es decir, que es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos. Se trata de una magnitud vectorial que requiere de un número, una dirección y un sentido. En cambio, la masa es una magnitud escalar y para expresarla basta con un número. En este caso, la unidad de medida es el gramo. El instrumento que se utiliza para medir el peso es la balanza. En el jardín de infantes es recomendable usar la balanza de platillos. Para la magnitud peso, los niños pueden hacer uso de los siguientes procedimientos: anticipar, sopesar y medir con instrumentos. En tercer lugar, la magnitud que voy a desarrollar es la capacidad. Esta consiste en la facultad de los envases huecos para alojar algo, sea líquido o sólido continuo. Por ejemplo, la arena. La capacidad de un recipiente es el líquido o sólido continuo que puede contener el mismo. La unidad de la capacidad es el litro. El instrumento que se utiliza para medir la capacidad es el vaso graduado. Dentro de esta magnitud, los niños pueden hacer uso de diversas formas de resolución. Estas son anticipar, llenar, cubrir, desplazar, trasvasar y medir con instrumentos. En cuarto lugar, y para finalizar, voy a explicar la magnitud tiempo. Esta magnitud tiene tanto un carácter objetivo como subjetivo. Otra de sus características es la irreversibilidad de los sucesos, ya que el tiempo no se puede volver hacia atrás
y a su vez no es posible la comparación directa de dos duraciones. El instrumento que se utiliza para medir el tiempo es el reloj, y en el nivel inicial se recomienda utilizar el reloj de arena. En este caso, los procedimientos para resolver que los niños pueden utilizar son los siguientes: anticipar, medir con instrumentos o medir sin instrumentos. En esta magnitud, la mayoría de las actividades son situaciones de no juego. Estas posibilitan la búsqueda de procedimientos y el uso de instrumentos de medición convencionales y no convencionales. En esta magnitud es posible utilizar los siguientes materiales: relojes de diferentes tipos, relojes de arena, de agua, vela graduada, calendarios y almanaques. Las dificultades expresadas se deben a que el tiempo no puede ser observado directamente como propiedad de los objetos, sino que para apreciarlo debemos valernos de instrumentos de medida. Estos pueden ser convencionales o no convencionales. Lo analizado lleva al docente las dificultades que encierra su abordaje didáctico. Sin embargo, es posible plantear problemas que impliquen comparar duraciones de canciones, sonidos o acciones que se presenten. Ordenar canciones o acciones teniendo en cuenta su duración. Observar y analizar distintos tipos de relojes. Y por último, ubicarse en el tiempo transcurrido o por venir. La construcción de los elementos relacionados con la medida implica un largo proceso por parte del niño. La conservación es algo que no va a cambiar nunca y que implica la invariancia de determinados aspectos. Por ejemplo, la distancia entre Buenos Aires y Villa Gesell es algo que no va a cambiar nunca. La transitividad se relaciona con la posibilidad de usar un elemento intermedio de medición, sea convencional o no convencional, que permita establecer comparaciones cuando no es posible superponer los objetos a medir. Para lograr construir, el sujeto atraviesa el recorrido caminado por el hombre a través de la historia. Los primeros acercamientos de los niños a la medida se circunscriben al uso de la vista. Por medio de este sentido, comparan perceptivamente los objetos a medir. Luego, se van dando cuenta de la posibilidad de usar partes de su cuerpo para medir los objetos. Estos pueden ser los dedos, las manos, los pies, los brazos, las piernas, entre otras. De esta forma, mediante el uso de una unidad no convencional, realizaron mediciones y comparaciones. Este proceso comienza en el nivel inicial y continúa en los otros niveles de escolaridad.